Les damos la bienvenida a este nuevo programa de la empresa Cosor Ingeniería, un programa especializado en el tema de inversión y finca raíz. Hoy tenemos un gran tema, que es el tema de la insolvencia económica. Para tratar ese tema he invitado a un experto, que es el amigo Gabriel Botero. Gabriel, bienvenido a tu casa. Gracias por esta deferencia estar acá con nosotros. Nada, Darío, un gusto conocerte. Muchas gracias por invitarme al podcast. Para mí estos temas son bien importantes y bien interesantes que los pueda conocer la inmensa mayoría de las personas. Perfecto, yo sé que nos vas a aportar bastante valor en este podcast. La primera pregunta que quiero hacerte, Gabriel, ¿qué es la insolvencia económica y en qué casos aplica? Bueno, la ley 1564 del 2012 es la que enmarca la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. En esa ley se estructura quiénes son no comerciantes y quiénes tienen la posibilidad de acceder a los diferentes estamentos o a los diferentes lugares de conciliación del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. En ese mismo sentido, la ley de insolvencia realmente lo que le permite a las personas es tener el espacio para negociar con absolutamente todos sus acreedores en una misma mesa, llegar a un acuerdo y lograr así pagar sus obligaciones y tener un espacio de tranquilidad en el tiempo. Perfecto. ¿Por qué no nos cuentas, Gabriel, cuáles son las señales de alerta que indican que una persona o empresa puede estar en riesgo de una insolvencia económica? Yo creo que las principales señales, Darío, de la insolvencia son los niveles de endeudamiento de las personas. Hay muchas personas que empiezan su proceso de deuda y su proceso de endeudamiento sin tener muy claro ni el por qué, ni el para qué, ni el horizonte de tiempo dentro del cual va a ser el pago de esa obligación. Okay. Entonces empiezan el proceso de sobreendeudamiento en el desarrollo de sus actividades normales hasta que llega un momento en que pagar las cuotas se vuelve muy complicado. Entonces empiezan buena parte de los carruseles en la experiencia que tengo dentro del proceso de ser asesor en términos de finanzas personales y familiares, que llevo más de 10 años investigando comportamientos de las familias y procesos de finanzas familiares. Muchas veces cuando se empieza el proceso y no se puede pagar una obligación, entonces se sacan más obligaciones para pagar esas obligaciones. Y en ese momento empieza un carrusel o una barrena bastante negativa para las familias, y es el hecho de no alcanzar a hacer los pagos de las obligaciones de por lo menos las cuotas mínimas. En ese momento, cuando hay procesos de faltas de liquidez o que dejas de cumplir compromisos absolutamente estructurales, como pagar los servicios públicos, por ejemplo, por estar cumpliendo con obligaciones financieras o con pagos de servicios de la deuda, en ese momento es cuando hay que empezar a tomar. Pero antes de llegar a eso, es importante que las familias vayan estructurando el presupuesto, cómo deben pagar, qué tienen, qué deudas son buenas, qué deudas no son buenas. Okay. Porque básicamente una deuda mala es cuando se ha extinguido el motivo por el que se sacó, por ejemplo. Entonces, antes de llegar al proceso de insolvencia, que para mí es el plan Z dentro de los procesos financieros personales y familiares y dentro de los procesos de cómo estructurar el presupuesto familiar, hay muchas opciones diferentes. Y es el flujo de caja acorde con la holgura o no holgura. Y si lo miramos como en un semáforo, es cuando el flujo de caja familiar está en el verde alegría o en el rojo problema. En el verde alegría hay un poco de holgura y la oportunidad de prepagar obligaciones para salir rápidamente de ellas. Después de eso, pues si no lo puede hacer, levante la mano y hable con el banco y busque un proceso de refinanciación o un proceso de innovación de las obligaciones. Si así le subieron la tasa y aún así no le es conveniente, pues muévase al proceso de compra de cartera, que muchas familias recurren al proceso de compra de cartera de obligaciones financieras con un banco a otro, pero cuando una institución financiera le compra la cartera de otra institución financiera, la deuda comprada, por así llamarlo, queda libre el cupo y muchas personas vuelven y lo utilizan y vuelve el sobreendeudamiento.
Y después de esto, pues ya viene el proceso de reestructuración y por ende, como último paso o como último salvavidas que le puede tirar a uno el proceso financiero es la ley de insolvencia de persona natural o comercial. Ya con esa introducción, Gabriel, algo que me faltó, ¿por qué nos cuentas quién es Gabriel Botero? Tu experiencia que me pasó. Bueno, yo pues, soy administrador de empresas, me he desempeñado como gerente general y gerente financiero de varias organizaciones. Y hace alrededor de unos 10, 12 años empecé a investigar sobre comportamientos del consumo y finanzas personales y familiares. Okay. Sobre eso hemos trabajado con varias empresas, con muchas familias en aras de organizar la casa, por así decirlo. Y organizar la casa es organizar los flujos de caja y hacer un poco de planeación financiera, así como las organizaciones empiezan a hacer todo el tema de planeación estratégica del negocio de cara al año que viene y a los siguientes, pues lo hemos podido o lo he podido extrapolar un poco y llevar todo esto a los procesos de planeación y cómo generar propósitos financieros en las familias. Perfecto. He vivido la entrevista en varios segmentos. Okay. El siguiente segmento se llama procedimiento y beneficios. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona el proceso de insolvencia para personas naturales en Colombia, Gabriel? Bueno, me voy a devolver un poquito entonces, porque recién salido del horno está una modificación que se le hizo a la norma ahorita el 10 de febrero del 2025. En su momento había algunas condiciones para poder acceder a la ley de insolvencia de persona natural. Entonces era que tuviera 2 o más obligaciones financieras o no financieras, ya te explico el porqué, en mora por más de 90 días y que esas 2 obligaciones sumaran por lo menos la mitad o la mayoría absoluta de las obligaciones, es decir, el 51% de las obligaciones financieras. Hoy, con la última modificación de la norma, que está de febrero, que es la ley 2445 de febrero del 2025, esa nos lleva a que ahora es con el 30%. 2 o más obligaciones en 90 días de mora por el 30% del total de las obligaciones. Eso importante. 1. 2. ¿Quiénes pueden ver procesos de insolvencia? ¿Quiénes están autorizados para hacer procesos de insolvencia de persona natural? Okay. Las cámaras de comercio, las notarías autorizadas para hacerlo, los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, okay, y los consultorios jurídicos de las universidades. Los consultorios jurídicos de las universidades, el procedimiento o el proceso es absolutamente gratuito, y en los otros 3 sí manejan pues sus tarifas y la forma de estructurar. Has tocado varios temas importantes ahí, pero vamos por partes para aclarar el tema. Cuando nos hablas del 30%, ¿ese 30% se refiere a un 30% sobre el valor del patrimonio? No, sobre el valor de las obligaciones vigentes. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Qué obligaciones, que ahorita te dije que lo esperáramos un momento, qué obligaciones entran ahí? El que deba colegios, la administración del conjunto residencial, okay, el crédito evidentemente hipotecario, el crédito, cualquier crédito con cualquier entidad financiera, obligaciones con personas naturales, ojo, obligaciones con personas naturales que existan, que estén probadas, porque entonces mucha gente dice, bueno, yo puedo pedirle a una persona que me ayude y me firme un documento que alguna vez, eso es una historia, alguna vez alguien me llamó y me dijo, oiga, ¿usted me puede ayudar en el proceso de insolvencia? Y dije, sí, con mucho gusto, lo asesoro en el proceso. Y me dice, mire, es que me voy a ir del país, entonces me voy a gastar todos los cupos de las tarjetas de crédito, me voy a llevar esa plata en efectivo y cuando yo esté afuera le doy un poder y usted me representa. Y le dije, venga, eso no es insolvencia. Entonces, ese tipo de cosas no son correctas. Claro. La ley es un salvavidas. La ley no es buscar una oportunidad para hacer cosas que distan de la realidad. Eso por un lado. Y por el otro, las obligaciones no es decirle a alguien que me firme un pagaré para inventarme una obligación. Porque si realmente yo te presté una plata entre amigos, debe existir una consignación del dinero que yo te presté en tu cuenta. Okay. Una copia de un cheque de gerencia, por decir algo. Un pagaré estructurado, hecho, una letra de cambio o algún documento que realmente me obligue. Entonces, las empresas de servicios públicos también entran dentro, si estoy endeudado en las empresas de servicios públicos.
si no he pagado el agua, el gas, bueno, lo que está catalogado como empresa de servicios públicos. Deberle a compañías de servicio de televisión por cable. Todo este tipo de obligaciones que estén en mora entran dentro de este total obligaciones que se pueden empezar a negociar. Si es una persona o un profesional independiente, Sí. y tiene acreedores, personas naturales y personas jurídicas, ¿también implican? ¿También Profesional independiente diferente de comerciante. Ah, ok. ¿Ok? Profesional independiente, aquel que surte y pasa una cuenta de cobro por honorarios, hace asesorías o, como dicen, cualquier persona que ejerza una profesión liberal. Ok. ¿Sí? Puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un administrador de empresas, un ingeniero que haga las veces de profesional independiente en el desarrollo de su actividad principal productora de renta. Claro. Comerciante, diferente, aquel que genera actividades de comercio, la compra y venta de bienes y servicios. La compra y venta de bienes. Entonces, hoy por hoy, con la nueva ley que salió en febrero, está dado que los comerciantes se incluyen dentro de este proceso, con unos topes. Perfecto. ¿Sí? Ok. Comerciantes, o lo que determinan como pequeños comerciantes, cuyo patrimonio sea menor o igual a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el año 2025 son 1.423.500.000 pesos el valor de sus ventas o el valor de su patrimonio. Esas son las dos opciones. Uno. Y dos, excluye dentro de los procesos de insolvencia o dentro del proceso de negociación de deudas y dentro del proceso el vehículo que utilice para la actividad que realiza como comerciante y su lugar de habitación o su casa. Eso para Su comerciantes. residencia. Eso Y para el comerciante. Independiente. Y para el independiente, pues como es independiente, pues incluye absolutamente todo su patrimonio. Perfecto. Más Pues- hacia adelante, pues. Ok, claro el tema. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios de acogerse a una ley de insolvencia económica? Ahí hay beneficios tanto económicos como no económicos. El no económico es que usted va al centro de conciliación, a la notaría, a la Cámara de Comercio o a los consultores jurídicos de las universidades, entrega un documento por escrito, con sus debidos soportes, con los extractos de los bancos o con todo lo que tiene que ver con los recibos de servicios públicos o todo aquello que demuestre que usted está en mora. Hace un escrito donde solicita la inclusión dentro del proceso de insolvencia y explica las razones por las cuales se quiere acoger al proceso de insolvencia. En ese momento le van a decir a todos sus acreedores: el señor o la señora están incluidos en el proceso de insolvencia, razón por la cual va a tener la posibilidad de que todos sus acreedores se sienten en la misma mesa a tener, acorde con el peso de cada una de las obligaciones, voz y voto para llegar a un acuerdo con usted. Entonces, en ese momento, según lo acordada la ley, debe cesar la llamada, el correo, ¿no?, el mensaje de texto y las llamadas por demás desagradables que hacen muchas de las entidades o casas de cobranza, faltando de alguna manera al respeto de los hogares y de las familias. No todas, pero sí muchas. Perfecto. Y tienes a todos tus acreedores en la misma mesa, donde además se presume la buena fe del deudor, es decir, que lo que yo estoy diciendo es cierto, que las razones por las que estoy incluido dentro de un proceso de insolvencia son ciertas, y que les voy a exponer, como dice uno de manera coloquial, a calzón quitado, la situación en la que estoy y cómo en equipo, finalmente, porque son todos los acreedores, les digo de qué manera les puedo pagar, cómo me comprometo y hacia dónde voy dentro del pago de las obligaciones. Perfecto, Gabriel. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda un proceso de insolvencia económica y qué tan complejo es? A ver, empecemos por la complejidad del proceso. Realmente no es complejo. Realmente, si usted es organizado, no es complejo. Si usted tiene sus documentos, presenta los documentos, lee un poquito sobre la información que necesita entregar y así las cosas lo logra hacer, lo va a encontrar. Entonces, tienen los primeros, desde el momento de la admisión en el proceso, por cualquiera de las 4 formas
o los 4 lugares donde lo puede hacer: cámaras de comercio, notarías, centros de conciliación o consultorios jurídicos, viene una primera negociación de 60 días. ¿Sí? Que se puede prorrogar de común acuerdo entre las partes, entre el conciliador, que pues es quien la sugiere porque no ha habido acuerdo, porque le estoy entregando más o menos dinero del que usted puede ser, o porque me dice, venga, haga un esfuercito y súbase un poco más, y todo esto se hace por 60 días y se puede prorrogar por 30 días más. Okay. La ley 2445 hace una prórroga superior, pero así estaba de manera inicial. Ahora se puede prorrogar por un tiempo más, de común acuerdo entre las partes. ¿Sí? Si una vez agotado todo esto no hay una negociación, o porque no nos pusimos de acuerdo, o porque los montos no son, o lo que sea, se viene el proceso de liquidación patrimonial. Muy importante, las negociaciones se hacen sobre los capitales de las obligaciones, ¿sí? Y sobre eso empieza uno el proceso de negociación. Gabriel, ¿por qué nos cuentas el paso a paso? Si una persona que está viendo el podcast quiere entrar en un proceso de insolvencia económica, ¿cuál sería el paso a paso para llegar a declararse insolvente? Lo primero es que haga realmente una revisión de su presupuesto familiar y personal. Sí. Lo primero es, muchas personas empiezan a no contestarle al sistema financiero, a no contestar el teléfono, y ya empieza uno a determinar qué números son, entonces uno, o ignorar. Y creo que el sistema financiero en Colombia está estructurado para prestar y que le paguen, ¿sí? Y está estructurado, y lo vivimos después desde la pandemia. Inclusive a partir de la pandemia el sistema financiero empezó a ser mucho más abierto a oír diferentes opciones. Entonces creo que lo inicial antes de llegar a un proceso de insolvencia es realmente estructurar su deuda, su flujo de caja, y llamar a cada uno de sus acreedores y decirle, no le puedo pagar. ¿Sí? Ya cuando llega ahí y no puede pagar, entonces sí empiece su proceso de insolvencia. Entonces vamos al momento cero de la insolvencia. Exactamente, el paso a paso. Entonces, momento cero de la insolvencia. Realmente, después de haber estructurado todas mis finanzas personales y familiares, no lo puedo hacer. Primero, empiece a buscar, acorde con la ciudad o el municipio donde viva, qué notaría, cámara de comercio, centro de conciliación o universidad están cerca de usted, que estén autorizados para ver procesos de insolvencia. Okay. Una vez eso, haga la sumatoria de todos sus pasivos y remítase a ir a donde ellos a preguntar cuánto vale. Porque además tiene un costo, y lo hablábamos ahorita antes de empezar el podcast. Si estoy apretadísimo de plata, además me toca pagar, ¿cómo le hago? Revíselo, si lo puede pagar o no lo puede pagar, porque lo que sí es que al proceso tiene que haberlo pagado para empezar. Claro. ¿Sí? Tiene que haber pagado el equivalente a lo que los costos que genera ese proceso en las cámaras de comercio, las notarías o los centros de conciliación. Perfecto. Las universidades es gratis. Entonces, una vez lo haya definido, haga su escrito. Y hay formatos, y en internet se encuentran muchos formatos de qué es lo que debe hacer, dirigido al centro de conciliación. Le diga, señor centro de conciliación, o señora notaría, o señora cámara de comercio, deseo hacer parte del proceso por las siguientes razones. Mis obligaciones son estas. Entonces tienen que incluirlas todas con número del pagaré, si tiene algún tipo de garantía, es decir, si es una hipoteca, ¿sí? Si le debe a impuestos nacionales, es decir, a la DIAN, o debe impuestos distritales, secretarías de Hacienda de cada uno de los municipios, también lo debe incluir. ¿Qué acreencias tiene que tengan algún tipo de garantía? ¿Y qué acreencias tienen lo que se llaman quirografarias? Yo no soy abogado, pero lo que se llaman quirografarias, y es aquellas que solamente son de quinta categoría, que es su firma y no más. Okay. Y también tiene que ser porque si usted tiene un codeudor o un deudor solidario en la obligación, usted puede hacer parte del proceso de insolvencia. Pero eso no quiere decir que la entidad o a quien usted le deba, que tiene, no pueda
ir a cobrarle a ese deudor solidario lo que usted está dejando de pagar. Eso es súper importante. Claro, bien importante. Una vez ahí, el lugar donde usted radique los documentos, le dice, lo acepto y usted es elegible para iniciar un proceso de insolvencia. Y a partir de ahí empiezan las reuniones, los procesos, usted entrega un plan de pagos. Una vez lo admiten en el proceso, tiene 5 días para volver a entregar, obviamente actualizados los valores de las obligaciones y un nuevo plan de pagos inicial. Se van a sentar todos sus acreedores en la misma mesa, bajo las premisas de que el conciliador lo primero que hace siempre es pedir el respeto dentro de la sesión por el deudor y por el resto de las personas que hacen parte del proceso. Perfecto. Y ahí pues empieza a surtirse los días dentro del proceso de negociación. Ahora, si la negociación se da, listo, nos fuimos y empiezo a pagarle acorde con lo que él lo haya hecho, empiezo a pagar mis cuotas a cada uno de mis acreedores, acorde con lo que tengo disponible y acorde con el peso de cada uno y las prioridades de pago. Okay. Si la obligación no se da, se declara fallida la negociación. Okay. Y viene todo el proceso de liquidación patrimonial. Como dicen los abogados, los que nos puedan ver me corregirán, dice, se le da curso a la justicia ordinaria. Okay. Entonces ya será un juez civil quien determine un proceso que se llama la liquidación patrimonial, donde finalmente lo que hacen es que suman el patrimonio se distribuye. Si usted debe 100 pesos y su patrimonio vale 80, esos otros 20 pesos pues quedan entre comillas no resueltos o insolutos. Okay. Pero las obligaciones después de todo el proceso de liquidación patrimonial dejan de ser exigibles de manera civil para migrar a constituirse en lo que se llama obligaciones naturales. Naturales, para hablarlo de manera escueta y coloquial, pues naturales todas aquellas que yo soy consciente que las debo, pero que el acreedor no me las podría exigir. Y que cuando tenga un mejor momento estaré dispuesto, todo parte de la buena fe del deudor, estaré dispuesto a hacer los pagos a mis acreedores. Perfecto. Gabriel, nos contabas de los costos. ¿Por qué nos cuentas de los costos reales ya en valor para saber? Lo que pasa es que los costos tienen momentos. Si debes más, pagas más. Okay. ¿Sí? Ya. Si debes menos, pagas menos. Perfecto. Y entonces está tasado en salarios mínimos mensuales legales vigentes el número de las obligaciones. Si debe 500 millones, tiene que pagar algo. Si debe menos de 500 millones, paga menos. Si debe más, paga más. Entonces, eso es importante y hay algunos centros de conciliación que tienen sus tarifas colgadas en las páginas de internet, de tal suerte que ahí cualquier deudor lo podría revisar, o en las cámaras de comercio también pueden entrar y saber cuáles son las tarifas acorde con el monto de sus obligaciones, porque no es que para todo el mundo sea la misma plata, sino si yo debo más, debo pagar un poco más en el centro de conciliación o en el proceso de conciliación, y si debo menos, pago menos. Hay muchos temas que, por tratar de un tema bastante largo, ¿sí? Yo creo que el tiempo está muy corto. Yo creo que para ir terminando, cuando uno entra en un proceso de insolvencia, ¿tiene la posibilidad de volver al sistema financiero o no? Bueno, aquí hay dos temas importantes. El primero es, una vez usted está admitido en el proceso de insolvencia, no le puede dar prioridad de pago a nadie. Es decir, si yo le debo al banco X y al banco Y y al banco Z, y ya estoy en insolvencia con el banco X, el banco Y y el banco Z, y a algún banco se le olvidó que yo estoy en insolvencia y me llamó, me dijo, mire, págueme el 1% de la deuda y ya le entrego su paz y salvo, porque el call center no tiene por qué estar enterado, los bancos son muy grandes y de pronto una persona del call center vio su teléfono y lo llamó. Claro. Y usted se ilusiona con ese 1% de la deuda y paga. Ahí le dio prioridad de pago a uno y no fue justo con todos. Claro. Ahí se puede caer el proceso de insolvencia. Eso por un lado. Yeah. Y por el otro, sí se puede volver al sistema financiero. ¿Cuándo? Cuando pague. ¿Sí? La gente muchas veces me dice, pero es que ¿para qué me voy a reestructurar, Gabriel, si es que me van a poner en C en la calificación y se va a dañar la calificación que tengo en los centrales de información financiera?
es lo mejor que le puede pasar. Ya está en C. Ya no le van a prestar más. ¿Sí? Entonces, como no le van a prestar más, se dedica a pagar juicios y vuelve y sale adelante. No le van a prestar más en insolvencia. Evidentemente no le van a prestar. Usted paga su proceso, paga sus obligaciones al tiempo al que lo haya determinado, que inicialmente son 60 meses o 5 años, que además se puede prorrogar de común acuerdo entre las partes. ¿Sí? Y si usted lo pagó, pues ya vuelve y retoma y vuelve a coger poco a poco, y obviamente pues ya aprendió, ¿no? Entendería uno que no vuelve a pasar por una circunstancia de este estilo, pero sí se puede salir de insolvencia, sí lo puedes manejar, sí puedes volver a trabajarlo, y te van a volver a dar una tarjeta de crédito. Y yo, si me paro del otro lado, yo diría, mire, una persona que ya hizo una insolvencia, que salió de una insolvencia, es menos probable, salvo alguna cosa extraordinaria que suceda, pero es menos probable que se vuelva a colgar en una obligación, porque pues vivir un proceso de insolvencia, sí, económicamente es complejo, ¿sí? Pero personalmente también es difícil. Como para aclararle a la audiencia, Gabriel, ¿por qué nos cuenta la diferencia entre la insolvencia económica y la condonación de deudas? Porque eso es lo que se entiende, es un arreglo con sus acreedores, no es una condonación de deudas. No. Uy, súper buena esa pregunta. No es una condonación. No Sí. es que yo fui y me senté y ya no le debo a nadie y mañana no le debo a Claro, nadie. por eso es importante. Porque se confunde. Claro, Tienes se toda la confunde, razón. claro. Entonces, el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante dentro de la legislación actual existente, e incluidos los pequeños comerciantes, es la manera de sentar a todos los acreedores en la misma mesa y decirles, les puedo pagar de una manera. Correcto. ¿Sí? No es que como no le puedo pagar, entonces ya no le debo a nadie, adiós, que esté muy bien. No. Claro. No, usted, mire, cuando uno firma un pagaré para una obligación financiera, uno es consciente que se obliga a hacer un pago. Entonces no puedo decir, ay, como no le pagué, porque ese es el negocio del otro. Es como si en el negocio de uno o en el trabajo de cualquiera de las personas que nos ven, va uno y le adquiere un bien o un servicio y le dice, le pago mañana, y no le paga nunca, y dice, bueno, ya se extinguió y se acabó la deuda. No es así. No es un proceso de condonación, es un proceso de negociación. Súper importante. Sí, claro. Y la última pregunta es, ¿por qué nos cuentas el reporte de las centrales de riesgos? Si se está en proceso de insolvencia, ¿hay reporte? Hay o una no hay comunicación que emiten los lugares donde se puede hacer. reporte? Y es una comunicación que le mandan a las centrales de información financiera, donde le dice, el señor o la señora están admitidos en un proceso de negociación de deudas, hoy están en negociación de deudas, y después del proceso se actualiza la información ante las centrales de información financiera, que principalmente en Colombia hay dos. Hay varias, pero las dos principales es TransUnion, antes se llamaba Cifin, Sí, y lo que se conoce como DataCredit. correcto. O Pero me queda Experian. claro, Gabriel, si hay reporte o no hay reporte. Sí hay reporte. Si hay reporte. Sí hay reporte. Y donde tiene le que dicen, castigar. oiga, el señor está en un proceso de insolvencia de negociación de deudas. Ok. Oiga, el señor negoció sus deudas. Y está castigado por Y está un tiempo. pues, obviamente cuando ya entras a insolvencia, generalmente hay una cartera castigada. Entonces ya la calificación está en cartera castigada. Lo que pasa es que se le avisa a las centrales donde se les dice, señores centrales de información financiera, el señor fue acogido o fue aceptado dentro de un proceso. Y en ese momento que es aceptado, ¿lo sacan de la central? No. ¿No lo sacan? No. Ah, sigue el reporte. Ahí sigue el Perfecto, esa es la pregunta. Y cuando ya pagas, pues vuelves y Oh, normalizas. ok. Porque además cuando vas pagando, pues van haciendo los reportes positivos. Del Cuando cumplimiento paga, de las ¿queda obligaciones. castigado en un tiempo o no? Va a quedar un tiempo que la legislación dice que puede ser por el doble, hasta por el doble del total del tiempo de la mora. Pensé que la ley eximía ese castigo al declararse. De hecho hubo una ley que se llamaba la ley de borrón y cuenta Claro, nueva. pero tocando esa ley. Pero pues esa ley terminó, pues dio un espacio de tiempo para ponerse al día, ok. para limpiarla, para acabar con esos reportes negativos. Sin embargo, pues ya... Pensé que estaba vigente toda la No, ley. no. Ok. Bueno, Gabriel, yo creo que nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Un tema bastante interesante. Yo creo que te invito a un nuevo programa más Muchas adelante gracias. porque yo creo que quedan muchas inquietudes todavía por resolver. Darío, pues Me gustaría que nos dieras tus datos personales. Si de pronto la audiencia quiere contactarte, ubicarte, Ok. ¿dónde nos podemos? Mis redes sociales que estoy reestructurando nuevamente
en TikTok, van a empezar a ver videos y consejos de temas de finanzas personales en TikTok y en Instagram, Familia y Finanzas guión al piso, y en YouTube, que vamos a empezar a hacer nuevo contenido de todo lo que venía de tiempo atrás. Vamos a hacer nuevo contenido, entonces Gabriel Botero, Familia y Finanzas en YouTube, y en Google hay un par de videos míos, uno sobre cómo construir patrimonio. Pueden escribir en el buscador de YouTube Gabriel Botero Vivienda, y ahí hay varios artículos y varias cosas que hemos hecho en el sistema financiero, en los temas de educación financiera de los bancos. Bueno, Gabriel, pues muy agradecido por esa presencia que tuvo con nosotros, venir acá a nuestra empresa Costera Ingeniería, dar todo ese valor de conocimiento a toda nuestra audiencia. Darío, muchas gracias, muy agradecido por estar acá, y trataremos de ver los comentarios que nos dejen ahí en YouTube y vamos ahí contestando las dudas que tengan las diferentes personas que se acerquen a nuestro video, a nuestro podcast. Perfecto. Muchas gracias, Darío, por invitarme. A todos ustedes, pues, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Buena tarde. Gracias. Hasta pronto, chao.